Hola, buenos días hermanos. Espero que hayáis tenido una buena semana y que hayáis disfrutado de la reunión sacramental como he disfrutado yo de la reunión de testimonio. Bueno, en la reseña de la semana pasada, si recordáis, acababa la asignación de lectura cuando Aarón, por inspiración del Señor, ocultó los anales que estaban llevando de generación en generación y los ocultó para unos propósitos que tenía el Señor para más adelante, ¿no? para esos anales. Y una vez que ocultó esos anales, pues fue a ver a Mormón y le dio algunas instrucciones sobre estos anales que él había enterrado en el cerro de Cumorah. Esto lo hizo cuando Mormón tenía solamente 10 años. Fijaos qué responsabilidad. Vamos a ver ahora qué le asignó a Mormón, a Marón, a un niño de 10 años, ¿no? Tiene mucha similitud con lo jovencito que era José Smith cuando también tuvo una asignación importante. Aquellos que tenéis hijos pequeños, recordad también lo importante que fueron los niños cuando estábamos en el tercer Nefi y veíamos que ángeles se les aparecieron y los ministraron y que más adelante los niños enseñaban las cosas que ellos habían aprendido. Lo digo para que no infravaloremos la capacidad y el espíritu que tienen los niños, ¿no? Y más si sus padres les enseñan a orar y les enseñan a leer las escrituras. Seguramente eso es lo que pasaría con Mormón, porque Mormón, a pesar de que era un niño que tenía un don especial, que era el don de ser presto para observar. El elder Martin J. Aston, cuando era apóstol, dio un discurso en una conferencia general sobre los dones y talentos. Y habló de algunos dones que son a lo mejor menos conocidos o menos valorados que los típicos dones. Y entre esos dones, pues habló del don de llorar, del don de escuchar, del don de... Pues no me acuerdo ahora mismo que más dones, pero entre ellos habló también del don de ser presto para observar, que es lo que Mormón, una de las cosas que Marón había visto en Mormón, que él era un niño presto para observar. Entonces, la palabra observar tiene dos acepciones, la palabra. Una de ellas, observar, es mirar o fijarse en algo, quedarse observando eso. Y la otra es obedecer o guardar. Por eso muchas veces decimos que observaba los mandamientos, o sea, guardaba los mandamientos, obedecía los mandamientos. Entonces, Mormón era presto para observar, seguramente de las dos maneras, observar fijándose bien en lo que pasaba y también observar los mandamientos del Señor. Era un niño muy obediente. Cuando nosotros somos prestos para obedecer, enseguida lo que hacemos es que miramos, prestamos atención y luego obedecemos. Observamos los mandamientos, ¿no? Si somos prestos para obedecer, que es algo que deberíamos de aprender de Mormón, que desde niño ya tenía ese don, era presto para observar los mandamientos. Bien, la asignación que Marón le dio a Mormón fue que cuando él tuviese unos 24 años de edad, fuera al cerro donde él le dijo, donde él había ocultado las planchas que se habían llevado de generación en generación, y le pidió que fuese allí y de lo que allí había enterrado cogiera solamente las planchas de Nefi, que en esas planchas de Nefi escribiera todo lo que él observara durante todo este tiempo sobre su pueblo, y todo lo que él viera, todo lo que aconteciera en su pueblo, pues que él lo fuera anotando en estas planchas de Nefi. En la lectura que hemos tenido para esta semana, hemos visto que Mormón tenía muchas cualidades, no solamente era presto para observar, sino que tenía otras muchísimas cualidades. Vamos a enumerar algunas de ellas rápidamente. Era un chico sensato, de carácter serio. Yo esto de carácter serio no creo que fuera ahí un ajo, seriote, sino más bien que se refería a que era formal, un joven formal. Todos se, ¿no? Mira qué formalico este joven, pues seguramente ese era una también de las cualidades a las que se refiere cuando dice que era un chico serio. Era también enérgico a la hora de exhortar. Era un líder amoroso. Vemos que continuamente, hemos visto en la lectura de esta semana, que continuamente se estaba preocupando por su pueblo y orando por ellos, ¿no? Él era muy amoroso con ellos.
Amaba también a sus soldados a pesar de sus iniquidades. Y era un hombre muy espiritual, ¿no? Entre otras cualidades que hemos visto esta semana en la lectura. Todas estas cualidades que él tenía le sirvieron para mantenerse firme e inquebrantable con los mandamientos del Señor. Y él nunca perdió la fe en que la misericordia del Señor era imprescindible para que nosotros nos pudiéramos arrepentir y pudiéramos volver a su presencia. Para conseguir el arrepentimiento el Señor tiene que tener misericordia de nosotros, estamos en sus manos, dependemos de Él. No para que nos podamos arrepentir, sino para que podamos obtener el perdón de nuestros pecados a través del arrepentimiento, claro. Si era muy jovencito, como hemos dicho, cuando a Maró le dio esa asignación, a los 11 años, su padre, que seguía siendo un niño, su padre lo llevó a Zarahemla, y en ese mismo año ella empezó a ver calamidades porque se desató una guerra entre los nefitas y los lamanitas. Fue una guerra muy dura, muy cruenta, donde hubieron muchísimas bajas en ambos bandos, pero a pesar de todo este sufrimiento que estaban sufriendo, todo este sufrimiento que estaban padeciendo los nefitas, no se arrepentían de sus pecados ni se acercaban al Señor. Eran personas orgullosas. Cuando tenía 15 años, Mormón le ocurrió algo extraordinario, y es que tuvo la visita del Salvador. ¿Qué clase de joven tendría que ser? ¿Cómo tendría que ser su rectitud? ¿Y cómo de puro se habría conservado para que el Señor le visitara? No obstante, él no pudo predicar sobre las cosas que el Señor le había dicho, porque el Señor le dijo que no debería de hacerlo. Pero él tuvo esa visita y aprendió de la bondad del Señor a través de esa visita. A los 16 años salió contra los lamanitas a la cabeza del ejército nefita como su caudillo. Y otra vez también aquí vieron que a pesar de todos los peligros y de lo que estaban sufriendo en la batalla, ellos seguían sin arrepentirse y toda la tierra estaba en revolución. Después de varias batallas, los nefitas empezaron a lamentarse y empezaron a llorar, tal como había profetizado Samuel en Lamanita. Y claro, Mormón se llenó de ánimo, porque al ver a su pueblo llorar, pues pensó que se estaba arrepintiendo, y eso le llenó de gozo porque pensó que tenían una oportunidad para volver al Señor, ¿no? Al ver ese llanto. Pero Mormón se equivocaba aquí, porque ellos no estaban llorando porque se arrepentían y sentían dolor por la gente a la que habían matado, porque claro, habían matado a mucha gente. Ni sentían tampoco deseos de volver al Señor. Ese llanto era por el padecimiento que estaban sufriendo, no porque se arrepintieran de lo que habían hecho, ni porque quisieran acercarse al Señor, ni porque sintieran dolor por sus maldades. Era un llanto egoísta de decir lo que me está pasando a mí y lo que estoy sufriendo, ¿no? Sería un llanto de esa forma. Por lo tanto, vemos que hay dos tipos de llantos: el llanto según el mundo, que es este tipo de llanto, y el llanto según Dios. El llanto según Dios lo que hace es que nos acerca al arrepentimiento y nos acerca a Dios, y el llanto según el mundo pues es al revés, nos aleja del Señor. En el capítulo 26 leemos que Mormón dice que su pueblo estaba debilitado porque en sus corazones no estaba el Espíritu del Señor, que es lo que da la fortaleza a las personas, el Espíritu de Dios. Entonces, al no tener el Espíritu no estaba con ellos, no moraba en sus corazones, pues se estaban debilitando como ejército. Vimos en otras batallas, en capítulos anteriores, que muchas veces el ejército de nefita ganaba porque el Señor estaba luchando con ellos en su batalla, porque estaban en sus corazones, pero no era así en esta ocasión, y por eso el ejército se estaba debilitando. Mormón entonces los amonestó a que se arrepintieran, pero fue en vano, porque no continuaron con su dureza en el corazón. Los nefitas se jactaban de la cantidad de lamanitas que habían matado y tirado sus cuerpos al mar, y hicieron un juramento, los nefitas, y juraron por los cielos y también por el trono de Dios que irían a la batalla contra sus enemigos y los talarían de sobre la faz de la tierra.
O sea que fijaros, en el corazón no estaba el vamos a ver si podemos tener la paz y si... No, sino que se engrandecían, se jactaban de lo que hacían y como claro, de su bando también habían muerto mucha gente, pues juraron vengar a esas personas. A partir de este momento, que ellos se jactaban de las personas que habían matado y juraron vengarse, Mormón ya no quiso ser su caudillo, ya no quiso ir al frente de ese ejército. ¿Por qué? Porque Mormón les había enseñado a que debían de luchar por sus familias, por sus hijos, por sus casas, pero no por venganza. Y esta lucha de ellos ya empezaba a ser por venganza, por el juramento de que vengarían a sus muertos. Y entonces Mormón ya no quiso ser su caudillo porque no quería participar en algo así, ¿no? En una venganza. En el capítulo 3, en el versículo 12, Mormón dice: muchas veces los había dirigido en la batalla y los había amado, y había derramado mi alma en favor de ellos, pero era sin fe, debido a la dureza de sus corazones. No era en Dios en donde había perdido la fe Mormón, sino en las personas, concretamente en los nefitas, porque los conocía y sabían cómo era su corazón. Y entonces, aunque oraba por ellos, era sin fe porque sabe los designios del Señor. Y cuando iban a la lucha por venganza, eso es un asesinato frío. Y entonces sabemos los designios del Señor para las personas que cometen asesinato. No porque estés luchando en una guerra para defender algo. Eso no es un asesinato, es algo que es en defensa. Pero cuando es una venganza, ya sí. Y entonces, pues, había perdido la fe en el sentido de que sabía que los designios del Señor para ellos, por lo que estaban haciendo, eran claros. Y por tanto, aunque oraba, sabía en el fondo que esa oración era sin fe porque sabía que no iba a ocurrir lo que él estaba pidiendo. Luego hubieron muchas batallas más donde morían por miles en cada bando, pero seguían sin arrepentirse y se deleitaban en derramar sangre, seguían con lo mismo. Y dice Mormón: y jamás había habido tan grande iniquidad entre todos los hijos de Leí, ni aún entre toda la casa de Israel, según las palabras del Señor, como lo había habido entre este pueblo. Y este pueblo es el mismo pueblo que leíamos en capítulos atrás, que era un pueblo deleitable y que nunca había habido sobre la tierra un pueblo tan dichoso como este pueblo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué pasó de ser el pueblo más dichoso a ser el pueblo con más iniquidad que nunca había habido sobre la superficie de la tierra? Era el mismo pueblo. Pues, ¿qué pasó? A nosotros nos puede pasar lo mismo como personas individuales, como familia, como ciudades, como nación, como civilización, que podemos pasar de un extremo al otro, no de un día para otro, pero dejando de hacer pequeñas cosas. Ellos empezaron, cuando estaban prosperando, ya se dividieron por clases, ya no eran todos iguales, sino que ya estaban los privilegiados y los menos privilegiados. Y ya se empezaron a alejar del Señor, y ya poco a poco empiezan a cosas, hasta que pasa de ser el pueblo mejor sobre la superficie de la tierra a ser el peor. Y nos puede pasar lo mismo. Por eso tenemos que estar alertas. Y cuando veamos que nos estamos alejando del Señor, tenemos que acercarnos. Y no podemos amontonar los pecados para arrepentirnos de todos al final, sino que cuando nos demos cuenta de que algo que estamos haciendo en nuestra vida no está bien, pues debemos de cambiarlo en el momento en que nos demos cuenta. Y tenemos que sentir dolor por esas cosas. Porque una cosa es decir: ay, me callo, no lo hago más, y otra cosa, como hemos visto muchas veces a lo largo de las clases, es el arrepentimiento, que es sentir dolor por haber ofendido a Dios y por haberlo desobedecido. Mormón, aunque anteriormente había jurado que nunca sería más el caudillo del ejército nefita, pues se arrepintió de esa promesa que hizo y volvió a dirigirlos, porque los nefitas a él lo veían como si él pudiera salvarlos. Pero Mormón ya no tenía esperanza en ellos. Aún así fue a dirigirlos, ¿no? Pero sin esperanza en su corazón de que pudiera cambiarlos. Él hizo un símil entre su pueblo, bueno, hizo varios, ¿no? en la asignación de esta semana.
pero hay uno especialmente que es el que yo quería compartir. Entre su pueblo y un barco. Y dice, Satanás nos lleva como el barco que sin velas, sin anclas ni cosa alguna para dirigirlos, es azotado por las olas, y así como la nave, son ellos. Imaginaos esa nave, sin velas, sin ancla, sin timón, sin nada, para decir, bueno, aquí he hecho mi ancla y de aquí no me muevo. O mis velas para que me dirijan mi barco, sin nada, sin velas, sin timón, sin ancla. El viento lo lleva para donde quiere a esos barcos y también a su pueblo. Pero no era el viento, era Satanás, el que los llevaba a su antojo por donde quería, porque ya no tenían dónde sujetarse espiritualmente. Lo habían perdido en ese aspecto casi todo. Dios es el que nos da el rumbo en nuestra vida. Sin Dios no hay rumbo, ni para el pueblo nefita, ni para nosotros tampoco. Así que es muy importante que el Señor esté en nuestro corazón, que esté en nuestra vida. Todas las veces que Mormón había tratado de enseñar a su pueblo, todas las enseñanzas que les dio, todos los consejos que les dio, los nefitas no le hicieron caso, rechazaron las palabras de Mormón. Pero Mormón no solo habló para ellos, también habló para nosotros, porque él sabía que esas cosas que él estaba grabando, que él estaba escribiendo, algún día se darían a conocer, para que todos, las 12 tribus de Israel, las conocieran esas palabras y pudieran arrepentirse y pudieran acercarse a Dios y pudieran saber que Jesús es el Cristo en sus corazones y en su vida y que es nuestro Salvador. Que eso todavía no ha pasado, ¿no? Sabemos que cuando salió el libro de Mormón, como vimos, era una señal de que Dios había empezado el recogimiento de su pueblo. El libro de Mormón ya salió, pero todavía no reconoce como Jesús como el Cristo, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Entonces hay muchas personas que no creen en Él. Y el libro de Mormón salió para dar testimonio de eso, ¿no? En esta asignación de esta semana, Mormón nos ha dado varios consejos a lo largo de estos capítulos, del 1 al 6 de Mormón. Dice, uno de ellos es que estemos preparados porque todos pasaremos por el juicio de Dios. Todos seremos juzgados en el tribunal de Cristo. Y para eso tenemos que estar preparados para ese día del juicio. Y aquí no tenemos, el abogado que el día antes nos dice las preguntas que nos van a hacer para decir lo que tenemos que contestar en el juicio, porque nuestro espíritu hablará por nosotros y nuestras obras hablarán por nosotros. Entonces tenemos que prepararnos para ese juicio, para el tribunal de Cristo. También nos da el consejo de que creamos en el Evangelio, que creamos que Jesús es el Cristo y que nos arrepintamos para ser reunidos en los brazos de Jesús. Ahí está la lámina de la segunda venida, es que no la tenía a mano, que está Jesús con los brazos abiertos para recibirnos. Y muchas veces se queda así y no acudimos a esos brazos, ¿no? Y entonces pues el consejo que nos da es que nos arrepintamos para poder ser reunidos en los brazos del Salvador. Igual que Mormón, vimos que cuando él convivía con su ejército, eran la mañana y la noche, eran el sol y la luna, totalmente distintos. Tenían pensamientos distintos, formas de ver la vida distintas, su espiritualidad era distinta. Al Mormón era un hombre espiritual, cercano a Dios, su ejército eran todos inicuos. Pero a pesar de sus diferencias, a pesar de que eran totalmente opuestos, Mormón siempre los trató con amor y oraba por ellos y los exhortaba al arrepentimiento. Igual que él pudo, a pesar de la iniquidad que le rodeaba, él pudo ser fiel al Señor, nosotros también podemos hacerlo, sea lo que haya lo que haya a nuestro alrededor. Y tenemos que amar a las personas. El Señor dijo que amarás al prójimo como a ti mismo. Y todos tenemos que seguir todas las enseñanzas del Evangelio, pero esa principalmente. Y de amar a nuestro prójimo y evitar la contención. Debemos ser un ejemplo de civismo, haya lo que haya a nuestro alrededor. A lo mejor son incluso personas con las que tenemos una relación estrecha y que somos opuestas, pero aún así tenemos que amar a las personas y tenemos que, pues eso, respetar también como sea cada uno, pero
en la medida de lo posible, ser un ejemplo y exhortar a las personas a que conozcan al Salvador y a que se acerquen a Cristo, ¿no? Pero siempre desde el respeto. Nosotros no podemos jactarnos como se jactaban los nefitas, sino ser como como mormón, amar a todas las personas, aunque sean totalmente distintas, ¿no? Y él fue para nosotros un ejemplo en eso, de que podemos vivir en rectitud a pesar de la iniquidad que tengamos alrededor. Vamos a continuar ahora con el capítulo 6, que ya es el último de esta asignación del libro de Mormón. Pues ya al final de las batallas, para la última batalla, Mormón reunió a su pueblo en el Cerro de Gomorra, ¿no? Lo fue convocando allí para que todos estuvieran allí para la última batalla. Mormón, para la batalla final, reúne a su pueblo en el Cerro de Gomorra. Y antes de empezar la batalla, él enterró los anales sagrados que habían llevado de generación en generación para que no lo destruyeran los lamanitas. Entonces se escondió todos los anales, excepto las planchas que le dejó a su hijo Moroni para que él siguieran escribiendo. Todo el pueblo estaba allí reunido, imaginaos la escena, en el Cerro de Gomorra, y veían cómo los ejércitos lamanitas venían hacia ellos. Estaban allí hombres, mujeres, niños, y sin poder hacer nada, vio como el ejército lamanita se acercaba y que todos iban a ser destruidos. Murieron todos, excepto 24 personas, entre todos los nefitas. Entre esas 24 personas se encontraba evidentemente Mormón y Moroni. A la mañana siguiente, cuando los lamanitas habían vuelto a su campamento, los nefitas que quedaron vieron desde la cima del Cerro de Gomorra todos los cadáveres de todas las personas que habían muerto allí amontonados. Fueron más de 2 millones de muertos en esa batalla. Cuando Mormón contempló a la mañana siguiente esa escena de todo su pueblo muerto, exclamó lo siguiente, que vamos a leer en Mormón 6, versículos del 16 al 21. Coged vuestras escrituras y vamos leyendo todos juntos. Empezamos. Y mi alma se partió de angustia a causa de los de mi pueblo que habían muerto, y exclamé, oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis apartaros de las vías del Señor? Oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis rechazar a ese Jesús que esperaba con los brazos abiertos para recibiros? He aquí, si no hubieseis hecho esto, no habríais caído, mas he aquí, habéis caído y lloro vuestra pérdida. Oh bellos hijos e hijas, vosotros, padres y madres, vosotros esposos y esposas, pueblo bello, ¿cómo pudisteis haber caído? Pero he aquí, habéis desaparecido y mi dolor no puede haceros volver. Y pronto viene el día en que vuestra parte mortal se revestirá de inmortalidad, y estos cuerpos que hoy se descomponen en corrupción, pronto se transformarán en incorruptibles, y entonces tendréis que presentaros ante el tribunal de Cristo para ser juzgados según vuestras obras. Y si tal fuere que sois justos, entonces benditos sois con vuestros padres que os han precedido. Oh, si os hubieseis arrepentido antes que cayera sobre vosotros esta grande destrucción. Sí. Mas he aquí, habéis desaparecido, y el Padre, sí, el Padre eterno del cielo, conoce vuestro estado, y Él obra con vosotros de acuerdo con su justicia y misericordia. Yo sé que Cristo vive y que es nuestro Salvador, y dejo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.